Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy vamos a conversar con Julio Escalona, constituyente, vocero del sector de los jubilados y pensionados en la Asamblea Nacional Constituyente, profesor universitario y un hombre de una larga y digna trayectoria en la izquierda venezolana. Y con él queremos justamente comenzar hablando de, han pasado 2 meses ya de la actividad de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo están las expectativas? ¿Cómo aprecia usted que está recibiendo el pueblo la gestión de la Asamblea Nacional Constituyente en estos 2 meses? Bueno, primero habría que explicar cómo funciona la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque si hubiésemos tomado en cuenta eso desde el principio, se debería haberle hablado claro al pueblo sobre las expectativas, pues. O sea que la Constituyente no tiene la fórmula mágica de resolver esos problemas. Sobre todo porque, en fin de cuentas, muchas decisiones no están ahí, pues, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en la Comisión de Economía y si yo leo el internet, las redes sociales, es plomo parejo todos los días, ¿no? Pero bueno, nosotros somos una comisión asesora, ¿no? O sea, las comisiones asesoras no toman decisiones. Nosotros hacemos nuestro trabajo y ahí está nuestro trabajo, la orden de la Asamblea y el presidente de la República, ¿no? Pero nosotros no tomamos decisiones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Digo yo, que se ha hablado que se conquistó la paz, incluso la propaganda que se está haciendo ahorita para las elecciones del domingo, sorprendentemente, es sobre la paz, pues. Yo no estoy muy claro de qué relación tienen las asambleas del domingo, las elecciones del domingo con la paz, pero bueno. Pero lo cierto es que ¿qué es lo que ocurre el 30 de julio? Bueno, el 30 de julio se derrota la violencia callejera, eso sin duda, pues. Pero la oposición se ha venido manejando con distintas formas de lucha, legales, ilegales, pacíficas, no pacíficas, y lo cierto es que nunca se mueve de la violencia. Lo que pasa es de una forma a otra. Entonces pasó de la violencia callejera a agudizar la guerra de precios. Y el mismo 31 de julio subieron los precios. Y cada vez que ocurre algún acontecimiento, por ejemplo, cuando el presidente Maduro fue a la Asamblea Constituyente a presentar el programa de medidas y tendió la mano pues, para negociar, para conversar, al día siguiente subieron los precios, pues. Es decir, que es una actitud sostenida de guerra, donde no hay tregua. Pues no supone que si se va a abrir una negociación a partir de la intervención del presidente en la Asamblea Nacional, bueno, hay como, podemos decir, entre comillas, ¿no?, un alto al fuego, pues. Es decir, cesan las hostilidades porque vamos a negociar, pero eso no ocurre. Generalmente la oposición ha saboteado las posibilidades de negociar. Por ejemplo, en lo que se viene llamando el diálogo, que parte se ha desarrollado aquí y se desarrolla ahora en República Dominicana. Ellos siguen poniendo condiciones previas. En los diálogos de alto nivel, en la vida diplomática, no hay condiciones previas. Hay condiciones previas si tú has ganado claramente la batalla. Por ejemplo, cuando la guerra de Irak, la primera, que fue derrotado Saddam Hussein, pero no derrocado, entonces el general Schwarzkopf, que era el comandante de las fuerzas estadounidenses, que además era el tote, uno lo vio en la televisión, que era más alto que el iraquí que estaba negociando, haciéndole así, ¿no? Claro, había ganado la guerra, pues. Claro. Entonces podía poner las condiciones. Pero resulta que aquí hay una negociación abierta, pues. Si se ponen condiciones previas es porque no se va a negociar, pues. Ellos siempre han puesto como condición previa la libertad de Leopoldo López, por lo menos, ¿no? Y en general lo que ellos llaman presos políticos, ¿no? Y yo creo que Leopoldo López está preso por responsabilidad de la oposición. Porque si ellos no hubiesen puesto eso como condición previa, sino que entre en la negociación, o sea, tú no puedes tratar de conquistar previamente lo que no ganas en la negociación. Eso implica que cuando tú conquistas algo en la negociación es porque también has dado algo a cambio. Claro. Eso es dando y dando, pero si tú lo pones como condición previa y lo sacas de la negociación, el otro no te va a conceder eso. Claro. Es muy probable que en una negociación franca, abierta, Leopoldo López estuviera en libertad. El gobierno hubiera resuelto eso, ¿no? Pero no lo resuelve porque no lo va a resolver como condición previa.
Y la oposición lo sabe. Yo supongo que Leopoldo López también debería reclamarle a sus compañeros de la oposición, oye, que lo dejen salir en libertad, porque él ha dicho que está dispuesto a negociar. Claro. Pero cuando la oposición va a la mesa, antes de sentarse, pone como condición previa que Leopoldo López y todos los demás se han puesto en libertad. Resulta que generalmente ellos están detenidos no por razones de orden político, o sea, no porque crean esto o lo otro, sino porque han cometido delitos. Entonces, ese es un problema que está ahí, pues. Entonces, igual pasa con este problema de los precios acordados, que es la propuesta que hizo el presidente. Eso me pareció una buena idea y la Asamblea Constituyente le dio respaldo a esa iniciativa, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios fijados, siempre la otra parte dirá que tú no lo oíste, que tú no lo escuchaste, que no tomaste en cuenta esto, no tomaste en cuenta aquello. Pero cuando se trata de precios, si es acordado porque implica una negociación. Entonces tú estás en libertad de señalar todas las condiciones, todos los aspectos que tú creas que son necesarios para ser tomados en cuenta. Y eso, por eso parecía una buena idea. Pero el problema es que, particularmente los grandes empresarios, porque hay pequeños y medianos empresarios que han estado de acuerdo, pero los grandes empresarios nunca han aceptado negociar en serio. Y eso tiene una razón muy clara. Ellos no quieren negociar, ellos lo quieren derrocar el gobierno. Entonces, la única negociación, en ese caso, es que el gobierno se rinda. Pues. Yo también me rindo. Pues. Hagan lo que quieran y estamos bien. Pues. Pero el gobierno no puede hacer eso. Porque aun cuando lo quisiera, que no lo quiere, el gobierno representa a la parte que ha sido víctima de todo esto. Pues. Que es la población que se ha visto sometida a una guerra de precios, bueno, increíble, pues que no tiene lógica económica ni social. Pues. Ahora, en vista de esta situación, han pasado ya 2 meses y las expectativas de la población en materia económica, fundamentalmente, no han sido satisfechas por lo que usted ha señalado, por la serie de factores que inciden. Pero eso no se corre el riesgo de que la gente pierda la fe en la Asamblea Constituyente como la salida para los problemas nacionales. Bueno, eso ya no es un riesgo, pues. Yo creo que eso es un hecho que está ocurriendo, pues. Que hay gente que, bueno, se desilusiona, porque como todos sabemos, las ilusiones no son ilimitadas, salvo los enamorados solos, pues. Los enamorados solos duran toda la vida ilusionados, pues, pero ellos solos, pues. Pero eso no ocurre en negociaciones económicas, políticas, ¿no? Ahí hay un límite, ¿no? Y este es un punto que el gobierno lo debería explicar, y la Asamblea también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la negociación? Claro, yo entiendo también, sobre todo, porque el presidente no se pone a explicarlo. Pero para explicarlo, tiene que decir verdades que están ocurriendo en la negociación, y eso puede ser utilizado como argumento para la otra parte para retirarse. Y la clave para el presidente Maduro ha sido tenerlos en la mesa, pues. Porque fuera de la mesa, entonces no solo actúan ellos, sino actúan quienes lo sostienen, que es el presidente Trump. O sea, cualquier problema en la negociación que lleve a la conclusión de la negociación, es lo que ellos desean, porque eso abre la otra opción. Y es lo que Trump también desea, que toda negociación, todo diálogo fracase, porque entonces queda abierto el camino de la intervención. Y yo creo que estamos ante un chantaje, pues, ¿no? Y es un chantaje que es muy grave porque el dar paso a la intervención, o sea, nadie sabe, bueno, nadie no, uno presume cómo termina eso. Pues. Termina como en Siria, como en Libia, como en Irak, que es con la destrucción de esos países. Pues. Lo que pasa es que como no hemos vivido esas guerras, las hemos visto desde muy lejos y a veces con información distorsionada, la gente no se da cuenta que una guerra en Venezuela, una intervención, ¿no? Lleva a lo siguiente. ¿Qué es lo primero que es golpeado con estas intervenciones? Los servicios. Y los servicios en Venezuela pueden ser fácilmente saboteados. Si bombardean el Guri, por ejemplo, que es retrotraernos a casi a la edad de piedra, pues, en materia de abastecimiento de agua, de electricidad. Bueno, nos quedamos sin electricidad, pero sin agua, sin internet. O sea, todo lo que funciona con electricidad, que es prácticamente todo, queda saboteado, ¿no? Pero pueden bombardear los puentes sobre el Orinoco, el puente sobre el lago. Eso nos deja el país fragmentado, ¿no?
que es difícil entonces incluso que una parte del país apoye a otra. Pues. Es decir, una guerra es el peor escenario que nosotros podemos vivir. Y yo entiendo que por esa razón el presidente Maduro trata de alargar las negociaciones, trata de alargar el diálogo y defiende permanentemente el diálogo, porque es la única opción en paz que el pueblo tiene. Pues. ¿Usted ve como inminente la posibilidad de una guerra? Usted que ha estado también en labores diplomáticas. Bueno, fíjate, el punto es que la posibilidad de una guerra depende de cómo avancen las negociaciones. Si las negociaciones van mal, la posibilidad de guerra es más inminente, ¿no? Y eso es lo que se está jugando. Por eso yo estoy comentando en relación a la pregunta anterior, y es que cuando se retrasa la solución del problema de los precios, se retrasa porque se está sosteniendo la negociación. Y en la negociación ellos no están jugando limpio, y el gobierno lo sabe. Ahora, el gobierno se retira de esa negociación, eso es lo que ellos quieren. Porque el presidente Trump y en general las fuerzas de la derecha internacional lo que quieren es intervenir en Venezuela. Fíjate, hay una diferencia, por ejemplo, en la relación con China y Rusia, ¿no? Y en la relación con las potencias occidentales, particularmente Estados Unidos, ¿no? Como Estados Unidos hoy día su economía está profundamente deteriorada, ¿no? Y la economía que funciona en Estados Unidos, la que permite que la economía de Estados Unidos se mantenga, es la guerra. Entonces, a Estados Unidos le interesa la guerra, ¿no? Incluso para su país, no para el país en su conjunto, pero para sostener a los millonarios de su país, a los capitalistas de su país, es la guerra. Por eso el primer viaje que hace al Medio Oriente, a Arabia Saudita, le vendió creo que más de 100.000 millones de dólares en armas. Pues. Hay que ver lo que son 100.000 millones de dólares en armas, para que sean destruidas, porque es la manera de seguir, y cómo pueden ser, por la guerra. Pues. Entonces hay un interés notorio del gobierno de Estados Unidos en la guerra, y por eso sanciona a Venezuela, presiona en todos los sentidos para llevar al país a una posición en la cual no le quede otra opción que romper las negociaciones. Ha sido una sabiduría del presidente Morón mantenerse en la negociación, aun cuando la negociación es cada vez más difícil y la negociación está provocando esa reacción que tú bien señalas en el pueblo, que es la del desencanto, de no entender qué pasa. Y yo creo que frente a eso no queda más que una intensa labor de pedagogía política explicando claramente esto, ¿no? Y explicando que lo peor que puede hacer el pueblo venezolano que cree en el cambio, que cree en la necesidad de que las cosas sean de otra manera, es abstenerse el domingo, ¿no? Porque está bien, tú puedes satisfacer tu rabia, tu descontento, pero eso no resuelve el problema de la situación en la que puede quedar el país sometido a una intervención, ¿no? Entonces yo creo que hay que explicar muy bien el significado de la abstención. El significado de la abstención puede ser un golpe duro, muy duro para Venezuela, pues, porque el triunfo de la abstención significa liberar todas esas fuerzas que son fuerzas infernales, porque lo que quieren es el mal para el país. Entonces esas fuerzas desatadas conducen a grave sacrificio del pueblo venezolano. Entonces yo creo que nosotros debemos prepararnos para después de las elecciones, para ir de frente desde el pueblo, desde las fuerzas que defienden los intereses populares, a algunas medidas. Por ejemplo, yo creo que el pueblo entendería mejor esto si viera que, por otro lado, se toman medidas serias contra la corrupción, por ejemplo. Porque la corrupción es uno de los problemas que nos tienen atrapados en medidas que no se toman, en cosas que no se cumplen, en empresas fantasmas, empresas de maletín, todo eso. Entonces, esa corrupción obviamente está en el seno del gobierno, ¿no? Yo no digo que a nivel del presidente Maduro, de importantes figuras del gobierno, no, pero es que hay un sector del gobierno que está en la corrupción. O sea, ¿quién se llevó el dinero de Cadivi? Eso hay que aclararlo. El pueblo hay que terminar diciendo, mira, son estos, pues están presos. ¿Usted cree que las medidas que ha tomado hasta ahora Tarek William Saab como nuevo fiscal pueden apuntar en ese sentido? Pueden apuntar, pero tienen que apuntar rápido, ¿no? Y lo que ya ha dicho el presidente, porque eso no se hace sin acuerdo con el presidente, pues, ¿no? El presidente ha hecho declaraciones contundentes contra la corrupción, pero hay que pasar de las declaraciones a los hechos. Claro, yo supongo que hay altos funcionarios involucrados y que eso es lo que hace difícil el camino.
Pero yo quiero recordar algo. El pueblo venezolano sabe que los grandes momentos de este proceso no se han vivido sin pueblo en la calle. Pues. El pueblo hasta ahora se queja, demanda, pero eso nunca ha sido una conducta revolucionaria. Bueno, tú te quejas y es un derecho, pues yo tengo que quejarme, pero eso no cambia nada, ¿no? Al contrario, la queja lo que es un sentimiento negativo, porque lo que expresa es insatisfacción, rabia, descontento, en fin, ninguno de esos sentimientos construye. Entonces hay que pasar de la rabia y del descontento a la acción. Una de las acciones que tiene el pueblo, yo lo he propuesto en mis artículos, pero bueno, mis artículos lo lee un sector reducido de la población, pero como este programa tiene posibilidad que lo oiga más gente, entonces lo voy a decir aquí. Hay una figura en la Constitución bolivariana que ya estaba escondida por ahí, que es la que está en el artículo 70. Y invito a la gente que lo lea. Es muy fácil, se abre y eso no es muy largo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ese artículo 70? Que menciona las asambleas de ciudadanos, pero no simplemente las menciona, sino que le da a las deliberaciones de esas asambleas carácter vinculante. Es decir, toda conclusión es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué puede hacer o qué debemos hacer? Bueno, llenar el país de asambleas de ciudadanos, aprobando propuestas contra la corrupción, contra el burocratismo, contra todos esos males que nos afectan. Pedir derecho de palabra en la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que dárselo, ¿no? Porque la Constitución establece que esas conclusiones son obligatorias. No es que la Asamblea Constituyente está obligada a hacer eso, pero está obligada a oírlo, ¿no? Entonces, en lugar de ponernos bravos con la Asamblea Constituyente, en lugar de reclamar, de protestar, de deprimirnos, de molestarnos, de ponernos rabiosos, hagamos algo. Alguna gente dice, hay que hacer lo posible. No, no haga lo posible, haga una cosa. Una, nada más. La una que yo creo que hay que hacer ahorita es constituirse en Asamblea de Ciudadanos. Luego, la Constitución no dice, esa Asamblea debe tener tantos miembros. No, no lo dice. Por lo tanto, si los que estamos aquí los constituimos ahora mismo en Asamblea de Ciudadanos, somos una Asamblea de Ciudadanos. Correcto. Porque la Constitución lo único que dice es que debe reunirse, ¿no? Y eso está puesto ahí precisamente para facilitar que la gente lo haga. Yo he imaginado, ¿no? Y conversando con amigos, que esa fue una especie de travesura de Chávez. Que ese artículo está ahí, fíjate que casi nadie lo nombra porque está puesto por ahí, pues, ¿no? No está puesto de manera muy visible. De tal manera que si fuese muy visible, a lo mejor hasta los que hicieron la redacción final, tú sabes que en la redacción final de la Constitución muchas cosas se saltaron. Alguien le hubiera metido mano ahí, sí, porque hubiera visto la posibilidad que eso hable como instancia de poder popular. Porque hay comunas, hay de todo esto, ¿no? Y a eso le metieron el ojo. Pero a esto, una Asamblea de Ciudadanos no le dieron importancia, digo yo. Bueno, eso significa que ese artículo está ahí tal como fue redactado, supongo yo, porque lo más importante es el carácter vinculante de las conclusiones. O sea, que una reunión de gente del pueblo concluye que hay que dirigirse a tal instancia, a la Fiscalía, al Tribunal Supremo, quien sea, a la Asamblea Constituyente, denunciando la corrupción y pidiendo una investigación, eso tiene que ser tomado en cuenta. Ahora, ya para finalizar, profesor, sobre el trabajo propiamente de la Asamblea Constituyente y de la parte económica, esas 8 leyes que propuso el presidente Maduro, que podrían de alguna forma comenzar a solucionar los problemas económicos, ¿cuándo van a ser aprobadas? Porque también cayeron como una especie de latencia allí dentro de la Asamblea. Bueno, fíjate, yo creo que eso no pasa mucho tiempo sin que estén aprobadas. El problema es que tú apruebas esas leyes, pero aún el problema de los precios queda vivo, ¿no? Y claro, porque tú sabes que la aplicación de una ley, salvo las leyes que tienen carácter de emergencia, que tú las aplicas al día siguiente, ¿no? Entonces, pero toda ley tiene un proceso para su aplicación, pues, ¿no? O sea, por eso es que yo sostengo, está bien, vamos a tratar por esas leyes pronto, pues, ¿no? Que tienen una discusión, pues, y hay que hacerla, ¿no? Hay que aprobarlas pronto. Pero yo creo que el pueblo tiene que darse cuenta que es su fuerza. Bueno, revisemos dos momentos decisivos, para yo sé que no hay mucho tiempo, pero podemos citar 2 que son claros. Abril de 2002, cómo se resolvió con la gente en la calle.
Y el 30 de julio, ¿cómo se resolvió? Con la gente yendo desde todas partes, cruzando ríos, la gente que le cerraron las organizaciones se fue para el Poliedro, alguna gente fue desde el este caminando hasta el Poliedro, para votar en el Poliedro. Es decir, ese esfuerzo resolvió la situación que estaba planteada y derrotó la violencia en la calle. Entonces hay que pensar en esfuerzos similares, hay que pensar menos en lo que harán los otros, que hará la Asamblea Constituyente, que hará el gobierno, que hará el presidente, que está bien, eso hay que pensarlo, pero hay que pensar sobre todo qué podemos hacer nosotros, o sea, qué puede hacer el poder popular que ha demostrado que es real y que en Venezuela, cuando se moviliza, tiene resultados. Si no hacemos eso, lo que hacemos es disgustarnos y abstenernos el domingo, entonces estamos condenando este proceso. Y con esta reflexión del constituyente Julio Escalona, pues le damos las gracias por haber participado y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, será hasta la próxima vez.